Ahí estamos. Bueno, con los muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta producción declarada de interés para la comunicación social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y hoy vamos a hablar de un tema que realmente nos preocupa a todos, ¿no? Que tiene que ver con la alienación parental. Este término que realmente es un flagelo social, nos preocupa a todos como sociedad, como auxiliares de justicia. Es un tema donde grupos radicalizados, ¿no? Precisamente están tratando de denostar, ¿no? Se le ha dado diversos nombres como construcción, distanciamiento afectivo injustificado, direccionamiento indebido, si es un síndrome o no es un síndrome, ¿no? Situaciones controvertidas que realmente perjudican al sistema judicial y fundamentalmente a las niñas, niños y adolescentes. Es por ello que vamos a estar con los protagonistas de quienes van a ser y que han instalado este primer congreso aquí en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, específicamente el 14 de Buenos Aires. Para eso vamos a estar con su presidente y con su vicepresidente, los doctores Mauricio Misraji y Sergio Dubov. Así que vamos a darle la bienvenida, Diego, a ellos que son los expertos, quienes tienen amplia experiencia en el tema, ¿no? Y conocen de esta temática que también nosotros venimos trabajando últimos años. Así que les damos la bienvenida. Muy buenos días. Diego Maggio, Roberto Villalobos los saludan. Encantado, buenos días, Roberto Villalobos, un gusto saludarlo y en primer lugar le expreso mi agradecimiento por habernos convocado al doctor Dubó y a mí. No, el agradecimiento es nuestro, como yo les vengo diciendo, ¿no? La verdad que celebro esta iniciativa. Nosotros venimos trabajando desde hace muchísimos años también contra la alienación parental. De hecho, fue en lo personal un tema de tesis tanto en grado como en la maestría. Así que realmente estamos siguiendo este tema muy de cerca. Y como vuelvo a reiterar, nos preocupa a todos, sobre todo porque hay niños, ¿no? Que están inmersos en problemas entre adultos y lejos de ser un sujeto de derecho pasan a ser una cosa y están siendo cosificados en cientos y miles de procesos. Sergio, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, cuéntenos en primer lugar cómo se están preparando para este congreso, ¿no? Un congreso inédito, más con las características profesionales que conlleva este congreso. Antes de dejar la palabra a Sergio, quiero aclararle para completar su información que el congreso lo hacemos el 14 y 15 de noviembre, jueves y viernes próximos, en el aula magna de la Facultad de Derecho de la UBA, que está en Figueroa Alcorta. La concurrencia puede ser presencial o virtual. Tenemos una página www.alienacionparental.com.ar donde los oyentes pueden inscribirse sin ningún problema, sea de manera virtual o sea de manera presencial en la Facultad de Derecho de la UBA. Disculpame, Sergio, te dejo la palabra. No estaba dirigida bien la pregunta. De cualquier manera, bueno, arranco con el tema. Un par de declaraciones preliminares. La alienación parental no es el invento de una secta, ni es la construcción de un grupo de iluminados, ni es un esquema teórico conveniente, funcional al interés de un grupo de profesionales. La alienación parental es un fenómeno que está estudiado, descrito y documentado científicamente por los profesionales de la salud y del derecho más renombrados de diversas universidades del mundo que lo han estudiado en profundidad y que puede ser controvertido como cualquier otro postulado científico, pero debe ser controvertido desde argumentos de su misma estatura, no simplemente con clichés y con eslogans. El segundo punto que quería aclarar, y quería hacer una pequeña corrección bien intencionada, Roberto, yo creo que los efectos son peores que la cosificación del niño, porque las cosas no sienten, las cosas no tienen una evolución emocional, psíquica, las cosas no necesitan de parentalidad, las cosas no sufren alteraciones ni mentales ni orgánicas. Los niños sí. O sea que esto, más que la cosificación, los fenómenos de alienación parental provocan niños enfermos
que después terminan siendo adultos enfermos. Yo quiero aclarar, varias veces escuché, inclusive el vicepresidente del Congreso y amigo Sergio Dubove, que lo dijo desde otra perspectiva, que se habla de controvertido. Yo pienso que no hay en absoluto nada controvertido. La alienación parental es fácil detectarla. Yo en mi condición de juez de la Cámara Nacional de Apelaciones viví supuestos claros, terminantes de alienación parental, donde se sentaba el chico alienado y repetía el discurso de la madre hasta con la misma entonación y modulación de voz. Que el chico deja de ser un sujeto de derecho, como Roberto lo dijo, y se convierte en un portavoz de, digamos, un vocero del progenitor, madre o padre. Acá hay una cuestión de género, que es la figura alienante. Pero ¿por qué se habla de controvertido erróneamente? Porque hay una gran difusión de información falsa. Estamos viviendo en la actualidad una suerte de epidemia de información falsa. Se tuercen las informaciones. Por ejemplo, se dice de que la pedofilia está detrás de nuestra actividad. Se inventa, es todo una fabricación de información falsa, una viralización de información que como mínimo no es correcta. En algunos casos malintencionada, y en otros que no saben, repiten. Es un círculo que se va repitiendo. Lo mismo que con los textos. Les informo a los oyentes, a Diego, a Roberto y todo, que uno escucha a alguien que dice que no existe, y empiezan a citar frases de supuestos autores, y cuando uno las va a buscar, no están. A ver si me comprenden. Se miente, no están, no existe. No hay ninguna información que se atribuye, por ejemplo, el tema de que es para amparar a maltratadores. Como lo dijo en un video muy bien el doctor Dubove, acá nosotros no tenemos nada que ver con los maltratadores, ni con los abusadores, ni con ninguno de ellos. Y ni tampoco estamos contra el feminismo. Lo que estamos en contra es, digamos, somos perjudicados por la ideología de género. Es una cosa muy diferente. La ideología de género es una ideología extremista, de corte stalinista, que no admite discrepancias y que aplica la política de la cancelación. Vayan ustedes, y que me disculpen todos, a la primera editorial jurídica que existe en la Argentina, que no la voy a nombrar, pero todos los que están saben. Hoy está el grado de temor que se tiene a la denuncia por discriminación de género, que esta gran editorial no permite publicar ningún tema vinculado a la violencia familiar y la alienación parental. ¿Por qué? Para no verse expuesto a las críticas de esta ideología autoritaria y que pretende una dirección única. No sé si Sergio seguramente tiene mucho para agregar, así que le doy la palabra, no sé. No, buen día. Ahí me sumo yo, buen día. Les comento, primero agradecerles la participación también, que hay muchos invitados y a los cuales volvemos a invitar a este evento tan importante que justo comentaban Mauricio y Sergio. En el Caribe, con Roberto hemos colaborado, participado mucho. En el Caribe los chicos sí eran cosas, lo llevaban como una valijita de un país al otro y no había ningún tipo de control. A raíz de un niño que vino a la Argentina tuvimos una gran participación, con embajadas, Teníamos un problema también que se sumó, que el niño era de Aruba, y Aruba, perteneciendo a Holanda, el reino de los Países Bajos, sede de la Haya, no tenía un convenio con la Haya, con lo cual no podíamos utilizar la Convención de los Derechos del Niño con la restitución internacional habitual, sino que teníamos que ir por la parte privada. Bueno, fue un tema muy controvertido, muy largo, estuvo en los medios y demás. Logramos, en síntesis, con todas las piedras que nos tiraban, con todo lo que nos decían, con todo lo negativo que apareció por todos lados, establecer la comunicación, sortear todo lo que había que sortear, modificar las leyes, puntualmente en Aruba, después se extendió para Curazao, para todas esas islas que son de distintos países. Pero bueno, a las piedras que nos tiraron construimos un caminito y pudimos lograr esto y ayudarlos. Y hoy exponerlo con un poquitito de orgullo y un poco de que sirva para que esto no vuelva a pasar. Pero independientemente de esto, tal cual decía Mauricio y Sergio, el objetivo acá es
no centrarnos en las piedras que nos tiran, no hacer caso a esos posteos que hacen truchos, que no tienen solvencia, sino que basarnos en la experiencia de lo andado, de lo transitado, de lo caminado, y simplemente invitar a todos nuestros amigos que están ahora, hemos invitado al programa de hoy y los volvemos a invitar a esta brillante exposición que va a haber en la Facultad de Derecho el 14 y el 15, y desde acá simplemente saludarlos, y cualquier pregunta que tienen también, Sergio y Mauricio están a disposición para responderla. Sí, no sé si se quería complementar lo que había dicho Mauricio. Bueno, es una conversación que tenemos con frecuencia con él, cuando yo me refiero a la controversia respecto de la teoría de la alienación parental. Nosotros no tratamos de evitar usar la metodología de quienes nos combaten de manera irracional y poco apegada a las reglas científicas, digamos. No los descalificamos ni pretendemos imponer el pensamiento único. De hecho, la propia teoría de la alienación parental fue corrigiéndose a sí misma. Al principio se hablaba de síndrome de la alienación parental. Investigaciones posteriores al primer psiquiatra que la describió, que fue James Garner en 1985, demostraron que no se trata de un síndrome en el sentido médico, es decir, un conjunto de síntomas que indican la presencia de una enfermedad. La alienación parental no es una patología individual, aunque las provoca, y aunque a veces es consecuencia de patologías, pero sí es un fenómeno de disfuncionalidad familiar. Y esto, desde un ángulo científico, no desde un ángulo panfletario, rebate uno de los argumentos que se van repitiendo, que es que la alienación por parte de quienes la niegan, que es que la alienación parental no figura en el DSM-5, que es el manual de enfermedades de desórdenes mentales que publica la Asociación Americana de Psiquiatría, y tampoco aparece en otros manuales equivalentes de la Organización Mundial de la Salud, etc. No, efectivamente no aparece en los manuales de los repertorios de enfermedades mentales, por la misma razón por la que no aparece la gripe, la fractura de tibia y peroné o la gastritis. Pues no es una enfermedad mental, lo que no indica que no sea un gravísimo trastorno funcional. Para concluir esta parte, lo que quiero decir es que reconocemos el derecho a la discrepancia, aunque nosotros estamos convencidos, absolutamente convencidos, y por eso digamos más que piedras, como decía Diego, cascotazos todo el tiempo, de que la alienación parental existe. Y estamos dispuestos, no solo estamos dispuestos, sino que invitamos a quienes piensan lo contrario a discutirlo, pero en un ámbito con argumentos, con metodología científicos, aunque suene presuntuoso decirlo, académicos, no con argumentos incendiarios y de trinchera. Ahora, yo creo que hay un punto en común, ¿no? Porque en las entrevistas que llevé a cabo sobre esta tesis, tanto en grado como en la maestría, había un factor común, que era el odio, el resentimiento que tenían esos padres obstructores, ¿no? En contra del progenitor no conviviente. Entonces eso era como que los movilizaba, y también ese odio era contagiado al círculo íntimo que rodea al obstructor, que claramente es cómplice de esta situación. No hablo compañeros de trabajo, de los clubes, familia, grupos de estudio. Estos son cómplices, y al menos eso he determinado en las tesis. Y estos grupos radicalizados, y los llamo feminismo radicalizado, ¿no? Porque puntualmente le digo así, porque me ha tocado hacer convocatorias, por ejemplo, en el Obelisco, y que hayan dicho en el Obelisco no, porque es fálico. O sea, esta atrocidad, ¿no? En una convocatoria, digo, me parece totalmente de un grupo radicalizado. Puntualmente, yendo a lo de las enfermedades, en el anteproyecto del CIE 11 estaba el término alienación parental, no como síndrome, pero sí como alienación parental, y en el DSM-5 está el distanciamiento afectivo injustificado, ¿no? Que es lo que moviliza al odio y esta puesta en común concatenada con las feministas radicalizadas y la conducta típica de ese obstructor que intenta permanentemente obstruir ese vínculo
como factor movilizante, ¿no? A efectos de quebrantar ese vínculo afectivo entre el niño y el progenitor no conviviente y así también la línea parental extendida. Yo le quiero aclarar que no lo podemos negar, que influye. Hola, estamos perdiendo la conexión por momentos, ¿eh? Mauricio, a ver si podemos mejorar el tema de la conectividad. Si querés completar, Sergio, con esto, ¿no? Con el tema del CIE-11, el DSM-5, la cuestión científica, porque uno cuando habla puntualmente de la alienación parental enseguida introducen el término de síndrome, si es una cuestión científica o no. Claro, pero E inmediatamente invocan a Richard Gardner como un pedófilo y como una medida para justificar a los... Ahí te voy a comentar dos cosas respecto de eso. En primer lugar, respecto a lo primero, es verdad que estaba el intento de incorporarla. Pero cuando uno habla, que está escrito, está aprobado, están las pruebas, con los redactores, tanto de... Tenemos un problema de conectividad con Mauricio. No sé si puede mejorar el tema de la señal, de la conectividad de internet. Se pierde por momentos. No sé, Sergio, si querés completar esto. Bueno, sí, vamos a bajar enormemente la calidad del programa, pero intervengo yo, continúo yo entonces. Te agradezco que con suma elegancia me señalaste un furcio que cometí, porque me parece que dije James Gardner en vez de Richard Gardner, o a lo mejor me equivoco yo, pero no importa. El punto es existe una estructura teórica mucho más sólida, mucho más densa, mucho más contundente que la mención en un catálogo de enfermedades mentales. No es un argumento suficiente la ausencia de estos del fenómeno de alienación de estos manuales para pretender que el fenómeno no existe. Es como llegar al extremo de negar un neologismo difundido por el solo hecho de que no figura en el diccionario. Cuando la alienación parental no fue creada del mismo modo que las enfermedades mentales que sí figuran, no fue creada por los manuales. Es incorporada o no incorporada y está correctamente ausente de estos manuales, aunque la violencia intrafamiliar está presente está escrita en todos los manuales de psicopatología. Y, con esto termino esta parte, la alienación parental es una de las formas más sofisticadas de violencia familiar. La alienación parental en sí constituye claramente un acto de violencia familiar, reúne todos los atributos que para la teoría tiene que tener un acto de alienación, de violencia familiar. Yo quiero aclarar, porque lo había empezado a desarrollar y por ahí no lo fui claro. Habíamos perdido, Mauricio. ¿Qué pasó? Habíamos perdido la conectividad, habías quedado congelado en la imagen y en el audio. ¿Y qué es lo que no se escuchó? No se escuchó nada, por eso... bueno, si podés... de nuevo, ¿ahora me escuchan? Sí, ahora sí. El tema es así. Se aprueba por la asamblea del OIT, se aprueba la expresión alienación parental. Al momento de la redacción se elimina. Cuando se pregunta a los redactores por qué no está la alienación parental, no dicen por qué no existe, de ninguna manera. La reconocen plenamente, pero ¿qué explicación dan? No es necesario ponerla. ¿Por qué? Porque no es una enfermedad, es lo que dijo el doctor Dubove. Es un problema relacional, un problema vincular. Y además, si queremos hablar de problemas relacionales, están incluidos en lo que vos, Roberto, dijiste, que ese catálogo de dificultades entre padres e hijos está tanto en el informe de la Organización Mundial de la Salud como en el informe de los psiquiatras norteamericanos. Así que
Pero ¿por qué además se elimina? Por los lobbies. Es evidente, yo no voy a negarlo. Hay lobbies que presionan para que la palabra no se emplee. Al respecto, yo quiero ser conciso y breve en lo posible. Quiero explicar por qué hablamos de alienación. Richard Gardner empleó la palabra alienación, pero no la inventó él. Richard Gardner la tomó del psicoanálisis. El psicoanálisis de 10 años anteriores venía trabajando en el problema de la alienación del niño cuando nace. Todos nosotros, los que estamos aquí y los que no estamos aquí, nacemos, pero no porque estemos enfermos, alienados al cuerpo del otro. Nacemos alienados al cuerpo y al discurso del otro. ¿Qué significa? Que un bebé cuando nace y se desarrolla no tiene autonomía propia. Habla en tercera persona y hay un montón de ejemplos de la clínica, lo digo rápidamente. Por ejemplo, el que ha analizado François Dolto, la más grande psicoanalista en niños, cuando ve que un chico se quejaba constantemente de chiquito, no digo un alienado como alienación parental, la cabeza, me duele la cabeza, me duele la cabeza. ¿Qué era lo que pasaba? Que a la cabeza le dolía la madre. Porque cuando le preguntan, decime Juan, ¿dónde te duele la cabeza? El chico señala la rodilla. Y es ahí donde François Dolto descubre y verifica de que era su conexión con la madre, que era la madre la que le dolía la cabeza. Pero ahora quiero explicar para los oyentes lo siguiente, que es muy importante. ¿Qué pasa con la alienación parental? Pasa que hay una suerte de retroceso. Aquella alienación primaria que nos sucede a todos hasta que nos conformamos en individuos, se retrotrae con la alienación parental y por el temor el chico vuelve a estadios anteriores de alguna manera. O sea, que de alguna manera se actualiza en el chico alienado su alienación primaria, ¿me comprenden? Y por eso se comporta ya alienado desde el punto de vista como problema familiar, empleando el discurso del otro, de la misma manera que lo empleaba cuando era chico. El chico cuando quiere la sopa, no dice quiero la sopa cuando es muy chiquito, generalmente dice el nene quiere la sopa. ¿Y por qué dice el nene quiere la sopa? Porque es la madre lo que dice o quien lo cuida. Es decir, cuando el niño nace, no está independizado de la madre o quien lo cuida. Es un alienado, pero no como un problema familiar. Es un tema estructural. Y luego, con el desarrollo, empieza a cobrar y transformarse en un sujeto autónomo. Bien, con la alienación parental, ese sujeto que está tratando de transformarse en sujeto autónomo, pega un freno y vuelve, de alguna manera, se actualiza aquella alienación primaria. ¿Por qué explico todo eso, aunque sea muy técnico? Porque no hay término más claro que el de alienación parental. Porque es eso lo que se produce, una alienación. ¿Y qué es la alienación? La captación, es la transformación de la conciencia. El chico queda transformado, queda colonizado, no es un sujeto autónomo. Eso es lo que pasa en la niñez cuando uno nace. Eso quería explicar de por qué es necesario seguir hablando de alienación y que seguramente Richard Gardner lo tomó del psicoanálisis. Lacan precisamente habla de que el niño nace alienado al cuerpo y al discurso del otro. Perdón por si me extendí. Ahora, Mauricio, aprovechando que tu experiencia como juez, que bien lo comentabas y todos la conocemos, vamos a ponernos del otro lado porque todos dicen qué pasa con los jueces que no resuelven, porque podemos ir mucha teoría, discutir si el término alienación, si no, si era un síndrome, y mucha teoría, ha pasado mucho tiempo y seguimos con menores obstruidos del vínculo, la relación con la madre, el padre, los progenitores, los cuidadores o lo que sea. ¿Qué debería, a tu criterio, tener el juzgador de toda la objetividad posible para poder resolver un tema como este? Yo te lo voy a comentar, pero preferiría que el doctor Sergio Dubove, que es un gran experto, un gran abogado, que lo conoce bien el tema, y después yo voy a, en todo caso, acotar. Pero me gustaría darle la palabra al doctor Sergio Dubove porque conoce este tema y sabe el problema que hay en la justicia con la alienación parental. Y después, en todo caso, yo complemento. Si te parece bien, Sergio.
Sí, por supuesto, te agradezco. Bueno, en realidad es frecuente hablar de manera muy descalificatoria de la justicia en la Argentina. Hay un fenómeno muy curioso. La justicia está integrada por jueces en todas las instancias, por jueces probos, funcionarios probos, empleados dedicados a su trabajo, auxiliares altamente profesionalizados. Por supuesto, con excepciones, como en todos los casos. Pero funciona mal como sistema. Es decir, la suma de muchas piezas que funcionan bien genera un sistema que funciona mal. ¿Y qué es lo que provoca eso? Entre otras cosas, desde ya es un tema, la explicación es sistémica. En este tema en particular, el feminismo beligerante, y esto es un punto muy importante, distinguir el feminismo beligerante del feminismo reivindicativo. Hay que nadie con algo de equilibrio podría discutir el feminismo que predica la igualdad de derechos, que proscribe los abusos, que sostiene la identidad entre las aptitudes del hombre y de la mujer en todos los campos de la vida. El feminismo beligerante implantó, es una palabra un poco pomposa pero descriptiva, creó un anatema sobre la alienación parental. La alienación parental, y quien es el que hoy es sinónimo de pedofilia, de violencia, de encubrimiento, de asociación con el maltrato infantil. Por supuesto, es un tema de época que se desarrolla en un clima de época, es popular y y encaja muy bien en el esquema del pensamiento políticamente correcto. Y genera represalias. A ver, yo mismo figuro en una página que se llama Muro del Escrache del Pedófilo. Les aseguro que no he participado de ningún acto de pedofilia en mi vida y estoy muy bien acompañado. Figuran eminentes psiquiatras, algún juez, simplemente porque en algún trabajo, en alguna publicación, hablamos de alienación parental. Esto genera en la justicia una presión que lleva a algunos jueces que hemos visto redactar resoluciones en lenguaje inclusivo, lo que está prohibido por la ley, porque los términos inclusivos no figuran en el diccionario de la RAE, no constituyen neologismos validados por la divulgación y el empleo masivo, son muy sectoriales, y las resoluciones deben estar redactadas en español. A ese extremo se llega. Para tratar de responder más concretamente, yo creo que hay un problema de vergüenza, por identificarlo descriptivamente, de temor a quedar identificado con el pensamiento machista. Y por otro lado, no nos olvidemos de que los jueces no tienen una intervención teórica en las situaciones de alienación parental. Los jueces intervienen porque se activan mecanismos judiciales a raíz de denuncias o de presentaciones penales, etc. Entonces tienen responsabilidades concretas, no tienen solamente la obligación su función no se limita a la opinión teórica, sino que tienen que dictar resoluciones, decidir si imponen medidas cautelares o no las imponen. Y así como está plagada la justicia de denuncias falsas, la mayor parte son verdaderas. Entonces, la primera decisión de un juez, sin ninguna duda, frente a al menor indicio de una situación de violencia, debe ser dictar una medida cautelar. Eso está fuera de discusión. El problema no está en el dictado de la cautelar, está en la amplitud y en la duración de las cautelares. Y es ahí cuando una eventual responsabilidad por un error de valoración del juez lo expone a él
a quedar descolocado en la conducción del proceso, cuando se siente más seguro aceptando evaluaciones muy rápidas de los organismos de intervención temprana, evaluaciones que llevan 45 minutos, y sosteniendo las medidas cautelares en el tiempo. Es decir, sea cual fuera el clima, los jueces no abandonan el paraguas de la previsión de acercamiento hasta que en tiempo, y el tiempo son años, les dé la seguridad de que no van a incurrir en responsabilidades. Muy bien, perfecto. Diego, a mí me gustaría, bueno, bastante obsesivo, Sergio también lo es, contestarte muy bien adhiero a lo que dijo Sergio, salvo, y esto es lo que voy a decir ahora muestra que no hay una dirección única en nuestro movimiento, no coincidir con algunas expresiones. Pero no porque esté mal, sino porque yo quiero ser más preciso. Para mí no hay y se lo digo en público porque no lo hablo, un feminismo beligerante. Hay una ideología de género que no tiene nada que ver con el feminismo. Esa ideología de género no protege a la mujer. Una mujer alienada por un hombre que chupa a un hijo, no está protegida por la ideología de género. Por eso digo, yo distingo bien entre el feminismo, del cual soy recontra feminista, toda mi obra anterior se refirió al feminismo, y otra cosa, una ideología autoritaria. Por un lado, pero te quería contestar, Diego, vos dijiste, ¿por qué pasa eso? En pocas palabras. Por la infiltración en la justicia de la ideología de género. Hay una ley Micaela que obliga con sanciones a los jueces a estudiar el tema de los géneros, etc. Muy autoritaria esa ley. Como dijo Sergio, Sergio dijo vergüenza. Yo ahí tengo mi cierta discrepancia, pero dijo la cosa válida. Temor. Es miedo a la denuncia, porque yo lo viví desde adentro. Hay terror a la denuncia por discriminación de género. Es decir, un juez, ante el problema y la denuncia, dice, ¿qué hago? No, suspendo, pruebo, veo, y si tengo la denuncia, porque la denuncia viene, que la ha discriminado y que no tomó la medida. Y bueno, es así. Una de las garantías, yo me atrevo a ser más severo que Sergio, porque yo vengo desde adentro. Y si Sergio lo dice, además trabaja, en fin, pero yo soy de adentro. Los jueces en general, salvo honrosas excepciones, se tratan de cuidar del traste. ¿Está claro? Esta es la realidad. Hay jueces maravillosos, como dijo Sergio, muy estudiosos. Me consta que hay jueces que trabajan 14 horas por día, me lo han dicho, cosas de familia. O sea, no es que sean malos, es lo que dijo Sergio, es la estructura. Pero entonces es un problema. Invasión de la ideología de género. Segundo, la infraestructura judicial es pésima. Hay una infraestructura que corresponde a 50 años atrás. No hay jueces suficientes. Tercero, no reconocen, no conocen lo que es la alienación parental. Entonces, un tema fundamental para poder tratar una anomalía, ¿qué es lo principal? Reconocerla que existe. Yo no puedo tratar al SIDA si no sé que hay SIDA. Yo me pongo a investigar para conseguir la vacuna del SIDA, reconociendo previamente que está el SIDA o lo que sea. Este tema es grave. Y entonces, cierro con esto. ¿Por qué se prolonga? Porque no disponen los tratamientos adecuados. Entonces, no, como aplican por ejemplo, disponen a la madre, en mi misma sala se hacía, a la madre que acredite que va, en un caso de alienación parental, que va a un psicólogo, al chico que vaya a la psicóloga Martínez, al padre, no sirve, y la alienación parental va a seguir. ¿Por qué va a seguir? Porque no se le da el tratamiento adecuado. O sea que son varias las cuestiones. Pero Mauricio, me sumo a lo que estás diciendo y obviamente más a cuando Sergio explicaba lo de amplitud y tiempo. Vos ponías como ejemplo el SIDA. Mientras nos ponemos a estudiar el SIDA, el tipo se muere. Entonces, lo que queremos, puntualmente los abogados también, que los magistrados, funcionarios, jueces, como se llamen, entiendan que acá hay tiempo, que hay un menor, el tiempo que transcurre, que hay un menor, que es lo más importante, que no ve al padre, no ve a la madre, no ve a los abuelos. Claro. El tiempo pasa. Si le quieren llamar, como decías, trasera, señores, llámenle
desaparecido o no desaparecido, pero que no pase nunca más. Bueno, le Le quieren cuento, llamar impedimento de contacto, alienación parental, menos como quieran. Pero acá hay un menor que no está viendo ni al padre, ni a la madre, ni ridícula. muy bien lo que decís, Diego. Muy bien, te cuento esto cuando yo entré a la justicia. Yo Pero pará, déjame terminar con esto, Mauricio. Déjame terminar con esto. Estén a la altura de las circunstancias los funcionarios, los jueces, los magistrados del país que sea, del lugar que sea, porque cuando digo esto, no sé por qué me aplauden, pero no quiero que me aplaudan. Dejemos la teoría, hay que estar, hay que investigar, hay que estudiar, todos nos tenemos que nutrir de la teoría porque es muy importante, pero en la práctica, ¿cómo hacemos? Llevémoslo a la práctica, resolvamos qué pasa con el menor. Eso es lo que quiero decir, está perfecto lo que decís, Diego. Te digo lo que pasa cuando yo entré a la justicia. Yo venía con 40 años de profesión. Y los que estaban ahí, muy buenos jueces, pero no habían ejercido ninguno la profesión, ni tampoco y bueno, aparecía en la medida. Bueno, dispongamos una audiencia. Digan, no, una audiencia, son 2 meses. No, pidamos un informe. Es decir, los funcionarios judiciales en general, sin darse cuenta, no tienen conciencia del tiempo. No tienen conciencia del tiempo. Entonces van, como están ahí, una audiencia, y después la audiencia traslado, del traslado el asesor. Y el tiempo pasa y cada día que pasa, cada hora, se va consolidando la alienación parental y es muchísimo más difícil después desarticularla. Entonces, ese es el otro gran problema. Hay falta de conciencia del tiempo, a lo que se suma lo que dije antes, que no disponen los tratamientos adecuados. ¿Pero por qué? ¿Porque son malos jueces? No, porque no lo saben. No lo saben o no hay alguna cuestión ahí y en el fondo puede ser que descrean del tema de la alienación parental. Tanta bibliografía hay. Ahí me nombró Dubov y con esto corto el tema de los psicólogos. ¿Sabe cuál es el problema con los psicólogos, con gran parte de los psicólogos? Que hasta se preparan y estudian en libros que tienen información falsa. Entonces hay muchos psicólogos, diría la mayoría casi, que no saben lo que es la alienación parental. No saben. Y entonces no entienden. Y le creen en la palabra del chico. Pero no porque el chico sea un mentiroso, porque el chico está colonizado. Y entonces en los informes dicen, bueno, no, hay que respetar artículo 12 de la convención, el chico no quiere ver al padre o a la madre, se olvidan de lo que es la alienación parental, se olvidan de lo que es el implante de memoria. Pero, Mauricio, está comprobado, hay brillantes psicólogos, brillantes peritos, que demuestran que el nene tiene se le metió adentro la idea, tal cual lo decía, de la rodilla, de la cabeza, una idea que no es la realidad. El perito se da cuenta en 2 minutos, el juez se da cuenta por ahí en 4 minutos, pero hay que resolver. Y volvemos a lo mismo, podemos seguir estudiando, obviamente vamos a cambiar de tema, le vamos a seguir llamando, un día era menor, otro día era niño, niña, adolescente, un día estuvo en el vientre de la madre. Hoy tenemos matrimonio de mamá y mamá, ¿y cuál es mamá? ¿Cómo sabemos cuál es mamá? La dos. Y si el nene no estuvo en el vientre de la madre, o sea, todo esto va cambiando y lo que se le pide desde el otro lado a los jueces, a los que tienen que resolver, tienen la responsabilidad de resolver, es que decidan y resuelvan. En el medio estudiamos, en el medio vemos qué pasa, en el medio escuchamos todas las pericias que haga falta. Pero en el medio pasa el tiempo, el nene crece y ha estado 1, 2, 3, 4, 5 años impedido de ir al club porque estaba el papá cerca, de estar con los primitos, con los hermanitos, con los tíos, con los abuelos. Se han muerto abuelos sin poder ver a los niños. Con Roberto tenemos ya harta experiencia en el tema, se han formado infinidad de ONG, hoy se llama Infancia Compartida, se llaman 2 o 3 más conocidas, que son hace más de 10 años que nos conocemos todos y venimos todos acompañando. Pero el tiempo pasa, el factor tiempo. Yo soy un luchador por con todo lo que haga falta por la práctica. La teoría está hermosa, vamos, discutamos, hagamos congreso, busquemos información, discutamos la información, pero la práctica, el menor sigue creciendo, el SIDA sigue estando y el paciente se muere. Bueno, hay dos, si me... No, la verdad es que también un traslado de demanda en la República Argentina, en el mejor de los casos, se hace en 6 meses, o sea, ni hablar del tiempo. Y también existen aquellos abogados, ¿no?, que litigan y que aconsejan.
aquí en Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, a sus clientes a ir a radicar una denuncia a la OBD. OBD que debería tener un cuerpo interdisciplinario conformado por un abogado, un psicólogo, un asistente social, y que la mayoría de las veces no está o falta o ni te escucha, y te riesgos altos cuando no son altos, y esta justicia cómplice, ¿no? Y también una desidia judicial que Mauricio lo debe saber por su amplia experiencia, ¿no? Donde lo hemos charlado aquí. Hace poco me ha tocado a mí que me han dado traslado a un muerto y le digo, pero está muerto, sí, denle traslado. La verdad que no sé cómo le damos traslado al muerto. Lo peor es que el muerto contesta, o sea, sin legitimidad, y le da ganador al muerto. Y después apelás eso y dice, no, no es apelable porque se basa en un artículo de prueba cuando no era prueba. O sea, es una desidia total del sistema judicial. Entonces también esta gente, ¿no? Que lo fogonea y lo facilita todo este odio y este resentimiento, esto no media esta denuncia, ¿no? Ni una prohibición de acercamiento, ni mucho menos, pero así existen niños, niñas y adolescentes que crecen durante muchísimos años y jamás pudieron vincularse con su padre y familia parental. Entonces, ¿qué cree que falta, ¿no? Para concluir, ¿qué creen que falta en la justicia argentina y también en la sociedad toda, ¿no? Con esta movilización y resentimiento en pos de dañar al otro progenitor sin importar las consecuencias graves que están comprobadas en la vida adulta de esos niños, quizá hoy ya adolescentes o adultos, ¿no? Porque tenemos varios testimonios de adultos que están refiriendo todo lo que han padecido en su infancia y lo que padecen hoy en su vida adulta. Si me permitís, avísennos por favor si se hace jueves porque tenemos que ir al Congreso, pero mientras tanto un par de reflexiones rápidas. Si tuvieras que sintetizar qué es lo que falta para resolver este problema, yo lo diría con alguna metáfora que no va a ser difícil de entender. Lo que falta no lo produce la Facultad de Derecho, lo producen las gallinas. Básicamente eso es lo que falta. Alguien, es muy frecuente que un juez sepa in pectore que está cometiendo una injusticia, pero porque tiene que cumplir un ritual formal arbitrario y tiene que observarlo, o porque sabe que detrás de una resolución tiene una manifestación de las agrupaciones que yo sigo llamando, con Mauricio estamos mucho más de acuerdo cuando hablamos en privado que en público, que yo sigo llamando feminismo beligente. Se cortó. Sí, perdimos el audio, Sergio. Se cortó, Sergio. Los que recién nos están sintonizando, estamos en diálogo está muteado. Mauricio, que es presidente y vicepresidente del Congreso, que va a tener lugar el 14 y 15 de noviembre aquí en la Facultad de Derecho. Pueden inscribirse en www.alienacionparental.com.ar. Se hace de forma presencial y virtual, así que aquellos que quieran sumarse pueden hacer. Seguramente van a enriquecerse con la calidad de exponentes y la amplia experiencia, ¿no? Ahí lo perdimos totalmente a Sergio, si quiere cerrarnos. Ahora está Sergio, que estaba muteado. Ahora está Sergio. ¿Te escuchamos? No sé si me escuchan. Bueno, voy a ser muy breve para terminar. Sergio, lo han discriminado, le aplicaron la política de la cancelación. Me parece que fue Mauricio que lo bloqueó. Claro, bueno, lo hacemos recíprocamente para eliminar la competencia. Primero me parece bien que, yo discrepo con vos, Roberto, me parece bien que le hayan corrido el traslado al muerto, porque lo contrario sería una estigmatización de los muertos en el lenguaje progresista. Quiero dejar dos ideas que para mí son muy importantes, dos ideas y una recomendación. Empiezo por la recomendación. Por favor, el que tenga acceso no escribe en difícil. Una psicóloga y matemática americana descollante, que es la que primero desarrolló de manera sistemática la teoría del implante de memoria, falsa memoria, Elizabeth Loftus, lo describe y narra experiencias de campo que son maravillosas, son asombrosas, y desmienten el postulado de que los niños no mienten. Primero, que los niños mienten,
Mienten. Un niño cuando dice que se portó bien en el colegio, cuando dice que se cepilló los dientes antes de ir a la cama, mienten todos los días. No mienten en el sentido de que muchas veces creen que están diciendo la verdad. Y como decían ustedes, un psicólogo experto, un juez experto, saben detectar la mentira aún detrás de un discurso parentalizado. Segundo, yo quiero desterrar, vuelvo a la polémica que tenemos con respecto al feminismo. Y acá creo que vamos a coincidir. Yo no quiero validar un antagonismo inexistente entre feminismo y alienación parental. No es que si uno apoya el feminismo debe descalificar la alienación parental y que si uno le da soporte a la alienación parental es machista. No son, es lo mismo que preguntarse si es mejor el equipo de fútbol de River que el equipo de vóley de Argentinos Juniors. No son antagonistas. Y como tercer punto, de hecho, un equipo de trabajo le hemos hecho llegar al Ministerio de Justicia una propuesta. Existe la necesidad de introducir algunas modificaciones normativas, básicamente orientadas a que las medidas de protección no sean medidas extremas y cancelatorias. Si el juez detecta que hay algún peligro, en algunos casos basta con un régimen de comunicación asistido, es decir, con la presencia de un tercero. Puede ser que se prohíba la comunicación personal, pero no es necesario que se prohíba la comunicación por redes o por dispositivos electrónicos. Que el padre o la madre no pierden el derecho a la información. No puede ser que no se les permita ir al colegio a preguntar cómo le va a su hijo o al médico a ver cómo está de salud. Las represalias para los abogados que de manera consciente sepan que están alentando falsas denuncias de violencia. Y por último, como suele ocurrir todos los días en el derecho, no es imprescindible cambiar la ley, basta con aplicarla. Eso es un muy buen remedio. Basta con que el juez escuche al niño, basta con que se celebre en el plazo que la ley indica, la audiencia que la ley ordena, basta con que el diagnóstico de interacción familiar se encomiende a mecanismos competentes y no a psicólogos parciales, que pueden ser muy buenos psicólogos, pero son psicólogos de una parte. Bueno, termino acá porque si no... Quería aclarar, se queda el tiempo, un minutito nomás. Es verdad lo que dice Sergio, totalmente verdad. Bueno, por eso estamos juntos en esto, en cuanto a que las trampitas que se mandan los chicos, que mienten a la madre. Pero en los casos típicos de alienación parental, el chico no miente. Simplemente no dice la verdad. Porque para el chico, para su verdad psicológica, en el ejemplo, el padre lo tiró por las escaleras. Porque eso fue lo que se le introdujo, lo que se le incorporó. O sea, el chico cree cuando dice que no lo quiero más a mi papá, está convencido que no lo quiere, no sabe que fue inducido. Esto es muy importante decirlo. El chico no sabe que está manipulado. El chico se cree autónomo inclusive. Hay un fenómeno que estudiamos, los que estamos en este tema, que se llama el fenómeno del pensador independiente. El chico cuando va al tribunal, yo lo detectaba porque la cuestión lo conocía, se sentaba y decía, lo que yo voy a decir es una cosa mía, no tiene nada que ver mi mamá. Y yo sabía que estaba repitiendo el discurso de la madre. Por eso digo, el chico cree en el caso de la alienación parental, más allá de las travesuras que se mandan los chicos, como muy bien dijo Dúo, el chico cree realmente que el padre es un drogadicto, cree realmente que el padre lo toqueteó cuando se bañaba, cree realmente que el padre le pegó, cuando en la realidad pudo no haber sido así. Y cierro con esto, nosotros no tenemos nada que ver con los maltratadores. Y cuando hablamos de alienación parental, hablamos de padres que se quieren ocupar de sus hijos. No hablamos de padres abandónicos. Eso no tiene nada que ver con la alienación parental.
Estamos ante el caso del padre que quiere o madre acercarse al chico y se lo impide el otro progenitor empleando diversas estrategias. Digo esto porque se empiezan a decir, ¿y si no paga alimentos? Y bueno, ahí no tiene nada que ver con la alienación parental. El rechazo del chico es muy justificado. ¿Me explico? Eso es lo quería dejar sentado. No sé si... Bueno, les agradecemos muchísimo. Esto la verdad que da para varios programas, se nos ha ido todo el programa. Así que les agradecemos muchísimo. Desde este humilde espacio apoyamos el Congreso. Vamos a estar difundiéndolo y tratando de que se sume la mayor cantidad de gente, porque también es importante que la sociedad toda tome conciencia por esto de la complicidad y los actores involucrados que habíamos desarrollado y señalado anteriormente. Así que nuestra adhesión al Congreso, y estamos a disposición para lo que precisen. La verdad que es un tema que nos preocupa, que nos ocupa y que nos llena de orgullo estar luchando contra este flagelo social en auge que tanto detona a niños, niñas y adolescentes en la República Argentina y en el mundo también. Una palabrita nomás, y es que el Congreso pinta como un gran éxito. Tenemos casi 2.500 inscriptos. Por eso invito a todos los oyentes www.alienacionparental.com.ar a inscribirse, para ir sumando, aunque ya podemos vaticinar el éxito del Congreso por la gran cantidad de inscriptos. Perdón que si me hago llegar los saludos de Janine, Glenson y Edmar desde Aruba, que estaban escuchando el programa, y de los muchachos de los metrodelegados del subte, que bueno, tenemos a nuestro querido amigo que siempre participa con nosotros, Víctor Rodríguez, y nos mandan saludos y felicitan por el programa, por supuesto. Sí, también saludamos y a nuestros columnistas que han cedido su espacio para poder hablar de esta problemática, ¿no? que tanto nos preocupa. Así que agradecidos a los que cedieron su espacio para poder abordar este tema durante toda la hora que ha sido esta transmisión, que queda alojada en todos los servidores para que aquellos que estén interesados puedan consultar en cualquier momento. Así que les agradecemos, nos sumamos también y vamos a estar difundiendo para que sea mayor de los éxitos previstos el Congreso. Les agradecemos nosotros, y aparte les agradecemos la calidad de las preguntas que nos han hecho, que demuestra que pese a ser abogados saben. Fueron preguntas todas inteligentes, que nos dio oportunidad de contestar. Muchas gracias. La mandaron un par de perdón, tiene sentido del humor, como el sentido del humor de Sergio Dubove, que es una de las cosas más importantes que tiene, además de su capacidad. Y esperemos que no le den más traslado al muerto, que lo den ganador, te fijen en honor, que encima tiene la apelación. También llegó una queja de la Asociación de Apicultores de la Argentina por el comentario de Sergio, que lo que faltaba era lo que producía la gallina. Pero bueno, eso lo vemos en otro programa. Bueno, muchísimas gracias de verdad. Vamos a estar apoyando y difundiendo lo que resta hasta el Congreso, así que el mayor de los éxitos y a disposición. Que tengan muy buen día. Muchas gracias para ustedes. Muchas gracias. Bueno, de esta forma pasaba Mauricio Misraji y Sergio Dubove contando lo que va a ser, ¿no? Este Congreso que pinta un éxito aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y nosotros vamos a colaborar para que eso sea así, Diego. Colaborar y participar, por supuesto, vamos a estar activamente escuchando y bueno, obviamente desde ya va a ser un éxito por la calidad de los expositores y el tema que todo el mundo espera escuchar, y esperamos que también haya funcionarios, magistrados que puedan aprender un poco, porque todo el día todos aprendemos. Vamos a agradecer nuevamente a nuestros columnistas que se dieron el espacio para poder abordar este tema en toda la extensión del programa, de lo que fue este episodio, aquí en Reporte Urbano, a través de AM1010 Onda Latina y las más de 50 retransmisoras en 8 países. Nos vamos con la tanda y nos volvemos a reencontrar el próximo viernes por acá, por AM1010 Onda Latina. Chau.